Hoy te quiero mostrar cuál es la diferencia entre el Anolis porcatus hembra y el lagarto cabezón hembra. Iniciemos con el último nombrado. Allá está. Me estoy desplazando lentamente con el fin de que no se asuste y pueda atraparle. Aquí hemos encontrado a una. Puedes ver cómo me muerde enérgicamente, con el objetivo de liberarse, lo cual es totalmente natural, ya que ha sido capturado. Sin embargo, dentro de muy poco la voy a liberar. De hecho, ahí no la estoy sosteniendo, más que ella misma mordiéndome, no se ha dado cuenta. Esos son los colores que tiene este hermoso animal, del cual vamos a contrastarlo con el Anolis porcatus, por la razón de que ambos tienen esta línea que corre toda su parte lateral. El porcatus tiene una que podrías confundirla con este, sin embargo, los colores son distintos. Este ejemplar de Anolis cabezón hembra tiene unos patrones que son reconocibles si los compara con cualquier otro. Puedes ver la forma que tiene en su lomo de esa silueta blanquecina que forman la vaina de las habichuelas. En cambio, en el porcatus es distinta. No tienes estas ondulaciones, sino una línea bien marcada. Si le das hacia atrás al video, vas a notar cómo ha cambiado un poquito de tono en el color de sus pigmentos. Pero no solamente eso, mira que ahora se ha formado una línea anaranjada en su lomo. Esa no estaba hace unos segundos. Esta es una ejemplar pequeña, le falta un poco para crecer, aunque es posible que ya pueda reproducirse con éxito. Sus escamas son pequeñitas y mira cómo es todo su alrededor. Sus dedos son larguísimos en relación a su cuerpo. Y si bien parece un animal peligroso, no lo es para nada. De hecho, es uno de los más hermosos y al tacto es súper suave debido al mismo tamaño de sus escamas. Son bastante pequeñas en relación a otros Anolis que habitan en este lugar. Míralo cómo se ha quedado quietecita luego de haberla liberado. Usualmente pasa en esta especie. A lo mejor esté recuperando energías de la llaga estada al intentar liberarse, por lo cual vamos a dejarla ir. Wow, se reconoce fácilmente por su color marrón y ese patrón en su cuerpo. Es característico de este ejemplar, de estas especies de Anolis cabezón, que si te fijas solamente adquieren estos colores, es decir, en el caso de la hembra son los que usualmente presentan, yendo desde el marrón claro hasta un poquito más oscuro. Aunque en este ejemplar, que es distinto al que analizamos con anterioridad, vemos que tiene una coloración oscura alrededor de ese marcado patrón en su columna vertebral que recién analizamos. Pasemos ahora al porcatus. De momento estos son los colores que presenta. Cabe decir que nunca había visto uno tan hermoso de esta especie. Solamente mirarlo de cerca, tienes unos tonos aquí verdosos, porque este tiene la habilidad de cambiar a un verde brillante, que es como suelo avistarlos. Este tienes aquí unos tonos que es como un verde precioso. Mira, yo nunca había visto así. Ahí ve, está cambiando a verde. Mira,
Aquí estamos viendo un ejemplar de Porcatus macho. Sin embargo, ya de él tenemos videos aquí. Estoy buscando una hembra. Se diferencia del Anolis cabezón de que este adquiere esta coloración marrón oscura, una marrón opaca y el verde. Usualmente son los tres colores con los que lo vas a encontrar. Presentando estas dos líneas laterales bien marcadas. En este caso lo estás viendo con un tono amarillento que destaca en el resto de su cuerpo. También una línea que va desde la cabeza hasta la cola en la parte donde se encuentra la columna vertebral, en la parte del lomo, que también sirve para identificar el macho, ya que en el caso del macho que analizamos en otro video no presenta estas franjas laterales tan marcadas como está en esta hembra. Usualmente no. Además, se nota más la franja superior en la hembra. Mira cómo está ahí. Wow. Las escamas en el Anolis porcatus son un poco más gruesas y más rústicas si lo comparamos con el del Anolis del principio del video. Y sus ojos son de los más hermosos. Estos animales hay que tratarlos con delicadeza porque lo puedes lastimar con facilidad. La fuerza de los humanos no se compara con este tamañito. Ahora ya sabes identificar una de la otra. Sorpréndeme con un grandioso like, tus comentarios y compartiendo este video. No olvides suscribirte. Si te pareció interesante, déjamelo saber en los comentarios. Si tienes algún otro animal que quieres que yo te investigue y te muestre contenido acá, solo déjamelo saber en los comentarios. Soy Greg Sánchez Cabrera, nos vemos en el siguiente video.